Bien, amigas y amigos, bienvenidos a todos a esta segunda jornada de este foro virtual en el cual estamos tratando fundamentalmente y como tema central la cría. Hemos destacado el rol que ha desarrollado en este tiempo, en estos 20 años, en estos últimos 20 años, el taller de evaluación de gestación de línea 33 que bueno, que tan bien ha liderado Graciela Quintanz en estas 2 décadas, pero que también ha tenido participantes consuetudinarios, como el doctor en veterinaria Emilio Machado, que es evidentemente integrante de este taller, que es asesor privado y que es también, sabemos, un apasionado de la ganadería y fundamentalmente de la cría prolija, de esa cría necesaria para la producción de terneros en un Uruguay ganadero y necesitado de producir cada vez más terneros para que después tengamos más novillos para la industria y en definitiva para la exportación de nuestras carnes, que en definitiva es esta la cadena que arranca en definitiva en la producción de terneros. Bien, hecha esta presentación, recibimos al doctor Emilio Machado entonces. ¿Qué balance se puede hacer, Emilio, de estos casi 20 años del taller de evaluación de gestación en bovinos y sobre todo una evaluación basada en estos 20 años ininterrumpidos de acción, no solo del taller, sino suya como profesional y como analista de qué está pasando, sobre todo en el este del país, además, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por haberme tenido en cuenta para participar en estas jornadas. En principio, el balance es sumamente positivo, ¿verdad? Esa idea de Graciela, de haber convocado y haber reunido veterinarios de todo el país para empezar a tener una aproximación de era la situación de la cría en aquel momento, es decir, hace 20 años. El Uruguay venía tratando de afirmarse en lo que era el tema ganadero, después de haber caído la producción de lana, después de haber desaparecido el rubro lanero, haber desaparecido el ovino prácticamente, y de qué manera se habían podido no reconvertir los productores laneros, porque en definitiva ya eran criadores, pero cómo habían tratado de solventar esa pérdida de un rubro fundamental en los principios o durante los años 90, digamos, y además de eso, ver dónde estábamos parados y qué podíamos hacer por eso. Y bueno, 20 años después, hasta a mí me parece realmente increíble que hayamos logrado mantener esto tan vivo y con ese aporte de datos cuantiosos de todo el país, aportado por profesionales de todo el país. Es cierto que el desde ese punto de vista, tenía una función fundamental porque la unidad experimental de INIA 33 estaba dedicada a la cría, pero también es cierto que por suerte nos pudimos vincular con profesionales excelentes de todo el país que han aportado datos valiosísimos a través de estos 20 años. Y bueno, en definitiva se logró eso, se logró un espacio, un foro, una jornada importantes, todo eso nos motivó a trabajar más, incluso más allá de lo que eran nuestras inquietudes personales, ¿verdad? Ahí pudimos volcarlas y además de eso, crecer, ¿verdad? Dentro de ese planteamiento. Así que bueno, me parece un hecho sumamente relevante y creo que como profesionales, tanto desde el punto de vista privado, como es la actividad nuestra, como desde el punto de vista público, como es la actividad de línea, o estatal, como es la actividad de línea, se logró una sinergia sumamente importante en un momento en que la cría realmente lo necesitaba, ¿no? Por suerte las cosas rodaron bien, desde todo punto de vista, se trabajó muy a conciencia siempre y creo que permitió o ha permitido que hoy tengamos un sector sumamente pujante, sumamente activo, que está captando inversión, incluso que está captando inversión, es decir, que no solamente terminó siendo positivo para los productores en sí, sino que terminó atrayendo otras personas de otros rubros que se sintieron
tentados, digamos, o que vieron una buena posibilidad de invertir en la cría. Ese es, creo yo, en parte debido a esa labor que el taller y que Línea hizo durante todos estos años, ¿no? Justamente, Emilio, pasados estos 20 años, mirando desde el escenario actual hacia atrás, hacia aquellos comienzos, hacia aquel escenario en el cual, como tú decías, iba desapareciendo, ahora se ha recuperado algo otra vez el sector ovino, ¿verdad? Pero bueno, la cría se hacía con menos tecnología, seguramente con menos seguimiento, con menos estadísticas, y se hacía más al barrer, digamos, como Sí. diríamos en el campo, a lo que salga. Eh, los talleres evidentemente han puesto de manifiesto y sobre la mesa diferentes tecnologías a ser aplicadas y resultados a la vista. ¿Qué efecto ha tenido esto a nivel predial a la hora de la toma de decisiones del productor? Se terminó generando un paquete que yo llamo el paquete INEA, que obviamente Graciela fue la abanderada, digamos, de eso, tanto en la parte de investigación como en la parte de difusión, en conjunto con otras instituciones que también están dedicadas a la difusión y a la extensión. Todas esas tecnologías se fueron difundiendo y además hubo un feedback muy bueno, por lo menos esto sucedió en el ¿no? El hecho de haber recorridas de predio, visitas de predio, los mismos datos que nosotros aportábamos, que obviamente eran los datos frescos de los establecimientos, prácticamente que en vivo y en directo, porque estábamos unos pocos días después de haber terminado las ecografías. Todo eso aportó datos y llevó material para investigar dentro de la estación, y a su vez los resultados de eso después se volcaban y se hacía la parte de difusión. Y bueno, y los productores fueron motivados por la necesidad que tenían de fortalecer sus números y de mejorar sus índices, y de hacer un encare más empresarial de la cría. Los fue llevando a que solicitaran ese apoyo, digamos, y a que concurrieran a las reuniones, ¿no? En esa etapa se formaron muchos grupos de productores también. Hubo una política bastante interesante desde el gobierno en aquel momento por la formación de grupos de productores. Hubo un apoyo del BID, me acuerdo también, en aquel momento para la formación de grupos de productores que necesitaban de asesoría técnica. Y esa dinámica de grupos ayudó mucho a la gente, fundamentalmente en el intercambio, en la comparación. Los grupos eran positivos porque tenían un componente de intercambio, de relación de intercambio y de dispersión de información, y a su vez tienen un componente natural, humano y lógico hasta una cierta competencia, o por lo menos una cierta comparación, ¿verdad? Todos nos gusta comparar cómo estamos con los demás, es algo lógico y algo natural. Eso fue bueno, y creo que el INEA supo estar en tiempo y forma ahí. Fue una institución presente en esos momentos, y que pudo volcar todas estas cosas y generar paquetes que eran de tecnologías aplicables, eran tecnologías adaptadas a nuestro medio, con resultados validados en nuestros medios, y todo eso fue de alguna manera envalentonando a la gente que se animó a encarar esos manejos, a adoptar esos manejos, y aplicarlos en sus predios, y que bueno, y que paulatinamente muchos de ellos fueron mejorando y mejoraron muchísimo, ¿no? Y eso se También, volvió moneda corriente, digamos, empezó a integrar el lenguaje de los productores. Eso fue el efecto que yo vi en el ¿no? Y la presencia de Línea, por sobre todo, ¿no? indudablemente, también un trabajo más que interesante y proficuo de otros veterinarios y otros técnicos a lo largo y ancho del país, no solo dentro, sino fuera de línea, lo cual ha quedado demostrado año tras año el interés que presentan al recoger datos de los establecimientos que por lo general están asesorando además y volcarlos a esa base de datos del taller que ha significado ni más ni menos que el cambio entre el día y la noche de tener datos sobre la base de aplicación de diferentes tecnologías. Ha sido determinante la cercanía de Línea 33 para que productores de esa región fueran los primeros en acceder a estas metodologías y a esta información.
Bueno, es probable que sí, porque en ese momento estaba muy presente, se hacían muchas jornadas, se hacían visitas de predio. Nosotros mismos aportamos nuestro granito de arena, eso también, como tú bien lo señalabas, también hay que decirlo. Y aportamos nuestro granito de arena desde una parte muy importante que es la creación del vínculo. A veces el boca a boca ese de las mangueras, de los tubos, de los trabajos, este, de, de las cosas concretas, hablando, ahí teníamos siempre, yo decía, bueno, mira, en el línea este año se presentó tal cosa, se habló de tal cosa, o nosotros damos tal cosa que la presentamos en el línea, y eso fue de alguna deja de comunicación que se difundió. Tuvo además un componente muy importante, y es que, en definitiva, todo ese resumen de medidas que quedaron podían ser aplicadas por cualquier productor. Podía ser un productor de 3.000 o de 4.000 vacas, como podía ser uno de 30 o de 40. Porque en definitiva, era un encare dirigido a la gente, ¿verdad? Y que cada uno podía hacer en su predio por lo menos algo de todo eso, y que de alguna manera ese encare, con esa definición de objetivos, el trazado de metas, hacía que eso era lo que iba a cambiar, en definitiva, los porcentajes de preñez. Y eso lo podían hacer todos. Y desde ese punto de vista también fue importante, porque no te olvides que también existía en esa época, yo creo que eso ha mejorado un poco, existía una cierta automarginación de los mismos productores, que venía de la mano, ¿sabes de qué creo yo? Ha habido otro hecho importantísimo que nosotros a veces no nos damos cuenta, y es la importancia que las telecomunicaciones han tenido en el campo. Antes era mucho más fácil estar aislado. Y era mucho más fácil marginarse, ¿no? Porque tú te empezabas a quedar en tu entorno, en tu predio, en tu entorno, en tu vuelta, y te parecía que lo que venía de afuera era casi imposible para ti. Pero bueno, la comunicación diaria, que mejoró muchísimo por las telecomunicaciones, es obvio, eso también se supo aprovechar en las tareas de difusión, y la gente se empezó a sentir más cercana, ¿no? Y entonces empezó a pasar que decía, bueno, pero si fulano lo está haciendo y a fulano le resulta, y esto lo presentó Mengano, y ahora pusieron en tal lado, y eso envalentonó de alguna manera, acercó posturas, e hizo que ese trabajo, que es lo fundamental, creo yo, lo fundamental al final de todo, hizo que ese trabajo generado en una institución como el INEA, que en definitiva es de la gente, volviera a la gente. Entonces, bueno, yo creo que sí, es bastante lógico que el se haya sido favorecido de esa manera, sin buscarlo, ¿verdad? Accidentalmente, por una cuestión meramente geográfica y de cercanía en sus principios, por los mecanismos de difusión, se hubiese visto favorecido, ¿no? Y estas Nosotros, tecnologías de la información y la comunicación como la que estamos usando en este momento, evidentemente ha acercado a la gente en obviamente, épocas de pandemia, además donde no se podía acercar, ha acercado tecnologías, ha acercado el diálogo, una cantidad de cosas que, bueno, también en esta instancia donde a través de esta tecnología podemos llegar a mucho más gente para que conozcan la visión, la opinión y, bueno, qué cosas se van logrando a través del taller y de la cría en general, porque han hablado y van a hablar otros integrantes o actores de esta actividad que, bueno, que tienen mucho que ver también no solo en la investigación, sino también en la extensión, en el desarrollo y hasta en en la propia actividad predial. Una preguntita más y una muy breve respuesta antes de sí, entrar a esos hay cosas, datos que sabemos sí. que has preparado. ¿Qué podría, todo en la vida es mejorable, evidentemente, qué se podría mejorar del taller para que fuera aún mucho más eficiente de lo que es? Yo creo que tenemos muchísimo para trabajar en el tema de lo que veníamos hablando ahora, de la parte de comunicaciones. Y creo que podemos mejorar esos círculos y potenciarlos mucho. Es una idea que siempre he tenido, es algo que me ha obsesionado desde que me recibí, la recolección de datos, el análisis de datos y el
y el retorno de toda esa información. Y creo que debemos aprovechar las plataformas que están disponibles, mejorar incluso las que hay, aprovechar incluso algunos sistemas que tenemos como la trazabilidad en sí, que lo estamos usando como un simple control de propiedad y de movimiento de ganado. Siempre he tenido eso, siempre lo he planteado. Yo he trabajado obsesionadamente en eso, tratando de sortear las dificultades que se me han presentado. Creo que tenemos mucho para trabajar en ese aspecto y eso va a permitir mejorar la parte de registros en los predios. Yo creo que todavía se debe de mejorar más la parte de registros en los predios. Podemos hacer bancos nacionales con toda esa información. Esa información debería ser incluso más rápida, más en tiempo real de lo que estamos haciendo hoy, y que eso permita ya generar predictores, digamos, de complicaciones o de problemas, porque la cría está expuesta a las condiciones climáticas. Y cuanto más intensiva la hagamos, más nos van a afectar los pequeños eventos climáticos, porque cuando uno empieza a acelerar la máquina y a exigirle cualquier sequita de 15 o 20 días en momentos específicos y críticos nos están determinando variaciones en los resultados o la toma de ciertas medidas, ¿no? Emi- Entonces, yo creo que desde ese punto de vista deberíamos tener un compromiso más serio de poder trabajar en este tipo de tecnologías. Y eso obviamente creo que el taller está más que capacitado para poder llevarlo adelante, ¿no? Emilio, más allá de esta ida y vuelta, de este diálogo que venimos manteniendo, tratando de hacer en definitiva una introducción a datos concretos, precisos, gráficas, números, a mí me parece que por aquí hemos redondeado y me gustaría entrar a esa presentación que todos han preparado para ponerle visualidad, números, cifras, estadísticas a esto que es tan apasionante como es la cría. Así que demos paso a esa presentación y escuchamos y miramos atentamente. Ah, perfecto. Bueno, uno de los aspectos que a nosotros como yo decía hace unos instantes, nos obsesionaba y nos inquietaba cuando empezamos a trabajar en la cría, era ver qué medidas de manejo se aplicaban, quiénes las aplicaban y qué efecto tenían esas medidas de manejo. Entonces, lo primero que hicimos fue una especie de censo de medidas aplicadas en los distintos productores a los cuales asesorábamos o teníamos acceso cuando hacíamos las ecografías. Una de las primeras cosas que vimos que era necesario que estuvieran identificadas eran las categorías que componían el rodeo de cría. Es decir, a qué categoría correspondía cada hembra que estaba dentro del rodeo de cría. Porque eso ya indicaba que los productores estaban aplicando manejo y tenían identificadas las categorías para poder trabajar en forma discriminada con cada una de ellas. Después venía lo que era el paquete vaquillonas, que era si pesaban las vaquillonas, si entoraban las vaquillonas separadas del resto del rodeo, si había una vacunación contra enfermedades reproductivas que en aquel momento afectaban fundamentalmente la producción o la presencia de abortos, ¿no? Después venía el paquete de destete, que era si se manejaban manejo del amamantamiento, es decir, si había alguna tecnología aplicada durante el amamantamiento en esas vacas para poder mejorar la preñez. Y bueno, eso era si había un destete temprano, es decir, si en aquella época era muy común que los destetes se hicieran en agosto, septiembre, y después había gente que estaba destetando en marzo, en marzo y abril. Mucha gente empezó a destetar ahí cuando empezó a dinamizarse la venta de terneros. Ya aprovechaban y hacían la venta de los terneros en otoño y ahí los destetaban, que como decíamos siempre los destetaba el camión. Entonces eso fue cambiando un poco la costumbre de los destetes, se empezaron a ver destetes cada vez más tempranos, hasta que se hizo habitual los destetes de marzo y de abril, que básicamente es lo que todo el mundo realiza hoy, ¿no? Si se aplicaba destete temporario, es decir, si ponían tablilla nasal por 11 días, básicamente esa era la tecnología. Algunos sí realizaban destete precoz para vacas que lo necesitaran. Si se buscaba una aparición temprana en las vaquillonas de segundo entore, y acá venía todo lo que era el paquete segundo entore, que era la aparición temprana en su primer parto, cosa de tener más cantidad de días de recuperación en el posparto para empezar el segundo entore. Si había algún tipo de manejo diferencial, como suplementaciones, que podían ser suplementaciones con raciones o podían ser con fardos, o podía ser simplemente potreros reservados a ese destino. Si se hacía algún tipo de manejo también del amamantamiento en esa vaquillona, o si se hacían todas esas medidas juntas, porque nos encontrábamos que había predios que hacían una u otra, pero no las tres.
Y eso marcaba mucho la diferencia, ¿no? Entonces, en base a esa aplicación, dijimos, bueno, ¿qué vínculo tenemos entre estas medidas, entre este manejo que se aplica y los resultados a la hora de evaluar el porcentaje de preñez? Y eso los productores, lo que hice fue dividirlos de acuerdo a la cantidad de medidas aplicadas, e hice cuatro escalafones que eran nulo, bajo, alto y muy alto. En bajo y alto estaban aquellos productores que de pronto vacunaban, hacían destete, a veces hacían destete temporario, hacían alguno de los manejos de las vaquillonas de segundo entore, y en el muy alto básicamente estaban los productores que aplicaban por lo menos entre 10 y 12 medidas de aquellas, ¿verdad? Y bueno, los resultados fueron contundentes. Había una relación prácticamente lineal entre el manejo aplicado y el porcentaje de preñez, que esto se sigue manteniendo hasta hoy, ¿no? Esto lo fuimos acumulando con los años. Perdón, es esta. Esto lo fuimos acumulando a través de los años. Arrancamos en aquel primer promedio que englobaba los años 97 a 2000. Y eso después se fue acumulando. Aquí simplemente extraje la gráfica del año 2010, donde seguíamos manteniendo esa tendencia, e incluso año a año empezó a mejorar un poco. Fundamentalmente la punta de arriba, la que más manejo aplicaba, se fue afirmando. En eso les fue quedando claro, habían definido sus metas, habían definido sus esquemas de manejo, y lo que empezamos a notar es que estos productores se volvían independientes del efecto año. Los años fueran buenos o regulares o malos, ellos siempre lograban tener buena preñez. Y en parte lo lograban porque habían ido acumulando capital en las propias vacas, es decir, atendían la condición corporal, se preocupaban por evitar caídas de condición corporal, atendían mucho la recría, es decir, tenían vacas muy bien desarrolladas, vaquillonas muy bien desarrolladas y muy fuertes, y eso hacía que ese capital, que había significado una inversión, le permitiese sortear mejor los años difíciles, ¿no? Más el manejo puntual que aplicaban ahí. Esto fue al principio, decíamos, bueno, ¿cómo tenemos distribuida esa población de productores? Y en realidad teníamos, el 60% de los productores estaban en la categoría nula y baja. Esto era a fines de los 90, principios de los 2000. Teníamos solamente un 23% que estaba en un rango medio de aquellas medidas de aplicación de manejo, y un 15%, una pequeña cúpula que era la que estaba haciendo todo el manejo, ¿no? Esto fue cambiando con los años. Esto es, creo que del año 2010 también. Esto es del año 2011, perdón. Esto es del año 2011. En el año 2011 ya teníamos una distribución distinta en nuestra población de productores. Estos eran los productores que asesorábamos y a los cuales llegábamos a hacer el diagnóstico. Y como ustedes pueden ver, en realidad tenemos un 55% de los productores que ya están en nivel alto y muy alto. Hay un 13% de productores que están en nivel medio, que están con una preñez del 76%. Los productores que están en nivel alto y muy alto están en un 90% de preñez. Y había solamente un 31% de los productores que estaban en los niveles nulos y bajos, y que estaban con una preñez del 60%, ¿no? Que tampoco era... era un poco el porcentaje de preñez promedio de aquella primera muestra, ¿no? de aquel cono. La pregunta que siempre nos quedó era si esto era la evolución de los productores, de todos los productores, o si era una evolución que nosotros habíamos tenido como técnicos y que nos habíamos quedado trabajando con un grupo de productores que se ajustaban a esta realidad, ¿verdad? Que era de donde salíamos los datos. Bueno, el taller permitió ver que estas cosas en realidad estaban sucediendo para todos, ¿no? Porque había una cierta correspondencia, como ha habido siempre, una cierta correspondencia entre los datos que presentamos unos y otros, fundamentalmente cuando estamos en zonas vecinas y cercanas, ¿no? Lo cual era una tendencia, podíamos decir, esta es la tendencia que se está dando dentro de los productores. Eso fue algo que el taller también supo aquilatar, digamos, saber ver esas cosas, ¿no? Dentro de las cantidades de manejo de todas esas medidas, de la evaluación de todas esas medidas, aunque quedaron cosas que fueron siempre, de alguna manera, como prácticamente verdades, podríamos decir, ¿no? Y que se afianzaron en esa presentación de datos de todos los años. Una de ellas fue la utilización de la tablilla, y la demostración que este volumen enorme de datos mostraba que cuando clasificábamos los rodeos por condición corporal, nos encontrábamos que cuando las condiciones corporales eran muy bajas, no había diferencia entre poner una tablilla o no ponerla.
Y que cuando las condiciones corporales eran muy altas, también sucedía lo mismo. No había diferencia entre poner tablilla o no ponerla. Es decir, íbamos a tener más o menos el mismo porcentaje de preñez. Pero que sí había un efecto en los rangos medios de condición corporal, ¿verdad? Pero que quería, digamos, las circunstancias decían que teníamos entre el 70 y el 80% de nuestro rodeo en estos rangos de condición corporal donde la tablilla tenía el mejor efecto. Entonces la tablilla era una medida aplicable prácticamente genéricamente por el gran porcentaje de vacas que teníamos en esa condición corporal que podían responder al manejo. Esto es, digamos, como una especie de resumen típico de la información que se generó en esos años. Esto es del año 2006 y se siguió correspondiendo en los años subsiguientes, y esto se sigue de alguna manera correspondiendo con lo que otros colegas van presentando año a año en las exposiciones del taller. Una de las cosas que también en ese tiempo habíamos empezado a desarrollar, nosotros junto con el doctor Redín y el doctor Rivero lo habíamos empezado a hacer en Campo 21 allá por el 98. Yo había pulido, digamos, la técnica de ecografía de ovario en el año 98, y entonces queríamos tener, digamos, algo más de información para poder hacerlo y para poder dárselo al productor durante el Entore, y no que tuviéramos solamente la evaluación de los resultados después que estaba el partido jugado. Y ahí fue que nos pusimos a trabajar junto con otros colegas en el resto del país en la parte de diagnóstico de actividad ovárica. Y la razón de esto era porque podíamos hacer una ecografía durante el Entore y ver en qué situación teníamos nuestras vacas. Y bueno, o las teníamos ovulando, ¿verdad? Entrando en celo, y por lo tanto podían ser cubiertas, y por lo tanto si íbamos a encontrar cuerpos lúteos en esos ovarios y folículos desarrollados, o estaban en una situación de anestro, donde no lograban llegar a la ovulación, fundamentalmente por los niveles de una hormona que es la LH, que está que en esos momentos está inhibida por el amamantamiento y por la nutrición. Entonces, bueno, podíamos hacerlo, esto lo podíamos ver en los ecógrafos, podíamos hacer esa ecografía y podíamos clasificar esos rodeos de acuerdo a ese nivel de actividad ovárica, ¿no? Acá puse simplemente un ejemplo de un cuerpo lúteo, de cómo se ve un cuerpo lúteo, está prácticamente que dibujado, y acá, bueno, en este caso es de un folículo. Así hicimos la clasificación, las clasificábamos en 3 categorías, que eran las que estaban ciclando, que eran las que tenían cuerpo lúteo, las que estaban en anestro, las que no estaban ciclando, que estaban en anestro, y ese anestro lo clasificábamos en superficial y profundo. El profundo era cuando no había ningún tipo de actividad, había folículos muy chicos, y el superficial era cuando se empezaban a ver folículos ya que llegaban entre los 8 a los 10 o a los 11 milímetros de diámetro, lo cual quería decir que ya había una posibilidad de actividad reproductiva incipiente, ¿no? Y cuando hacíamos la clasificación de los animales por condición corporal y lo asociábamos a los niveles de actividad ovárica, lo que encontrábamos era que a mejor condición corporal, mayores niveles de actividad ovárica tenían. Por lo tanto, era lógico que muchas de las medidas que hubiese que tomar en ese momento tenían que ir destinadas a la mejora de la condición corporal de las vacas, ¿no? Mejorar la nutrición. Y por otro lado, como yo les mostré hoy, a la interrupción del amamantamiento. Esta es una placa, creo que es del año 2006 o 2007 también, en la que veíamos el efecto que había tenido la evolución de la condición corporal en la preñez de acuerdo a los resultados que habían de la ecografía de ovario. Por ejemplo, en este grupo habíamos encontrado un 33% de los animales en anestro profundo, de esas, las que mejoró la condición corporal, se preñó el 100%. De las que se mantuvieron igual, se preñó solo el 50%, y de las que perdieron condición corporal posterior al tratamiento, que en este caso había sido un precoz, había un 0% de preñez. Cuando el anestro era superficial, las que mejoraban tenían un 100% de preñez, y obviamente las que no habían mejorado la condición, pero ya tenían un nivel de actividad ovárica mejor, también se habían logrado preñar. Y en el otro extremo estaban las que estaban ciclando, que era un 24% del rodeo, que a esas ya no les había afectado la evolución de la condición corporal. Incluso las que habían perdido un poquito de estado, igual se habían logrado preñar, que posiblemente algunas de ellas ya estaban preñadas cuando hicimos la ecografía de ovario, ¿no? Entonces estas eran placas que mostrábamos la relación que había entre la condición corporal, el estado de la actividad ovárica y la evolución de la condición corporal en el porcentaje de preñez. Esto es lo mismo, pero mostrado un poco, este era otro lote,
En este lote nos había dado un 51% de preñez, eran animales también sometidos a destete, en este caso destete temporario, perdón, y teníamos un 66% en las vacas que habían aumentado su condición, y esto lo que marcaba era la importancia en la mejora de la condición corporal de las vacas durante el tratamiento, un 40% en las que habían estado igual y un 25% en las que habían bajado. Esta era la distribución de la preñez post-tratamiento de acuerdo a la evolución de la condición corporal de esos animales. Y esto todo estaba vinculado, por supuesto, a la estimación de actividad ovárica, ¿no? El diagnóstico de actividad ovárica. Este fue un lote del cual el otro día hablamos en el taller. Esto era la tecnología del flashing aplicados a los animales, y en este caso hicimos una doble diagnóstico de actividad ovárica, hicimos un primer diagnóstico de actividad ovárica y no nos gustó cómo estaba, y entonces se resolvió hacer un flashing. Esto lo que muestro yo es la distribución, el impacto del flashing mejor sobre la condición corporal. Y esto lo que se hizo fue, esta era la condición corporal promedio, era 3,35 antes del flashing, perdón, y llegamos a 4 puntos de condición corporal posterior al flashing. Y esta es la distribución de los animales, ¿no? Teníamos animales, un porcentaje muy chico, pero teníamos animales en 2,5 y en 3, un 35% en 3. Bueno, y posterior al flashing habíamos pasado casi todos los animales a 4 y 4 y pico de condición corporal, ¿no? Y esto fue el resultado. Hicimos acá el 7 de febrero, recuerdo, hicimos la segunda ecografía de ovario y ahí se puso la tablilla. Y esta fue la respuesta de esa tablilla, después de haber mejorado la condición corporal por el flashing, a la tasa de celo, ¿no? Esto eran 37 animales, creo que eran, 31 vacas, perdón, 31 animales, y esto fue la respuesta que tuvieron. En azul están las vacas que estaban en anestro superficial y en naranja las vacas que estaban en anestro profundo. Las vacas que estaban en anestro superficial respondieron muy rápido a la tablilla, es decir, 10 días después de puesta la tablilla estábamos sacando prácticamente que el 80% de las vacas ya habían ciclado, ¿no? Y se demoraron un poquito más las vacas en anestro profundo. Y de todo esto quedó una vaca en anestro profundo que fue la que no entró en celo y fue la que quedó vacía. Bueno, esto es un pequeñísimo resumen que traté de hacer para volcar aquellos puntos que yo consideré que habían marcado, digamos, hitos importantes dentro de la recolección de información y de la aplicación de tecnologías en estos 20 años en el taller. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Emilio por esta excelente presentación que no es ni más ni menos que la representación gráfica del trabajo que se ha realizado a través no solo del taller, sino de tu actividad profesional a nivel predial. Ojalá esto sea, en definitiva, la plataforma de lanzamiento para mejoras futuras, ¿no? La Ojalá. idea es seguir mejorando siempre la producción de terneros. Es un eslabón fundamental, uno de los primeros en la cadena cárnica, como he dicho en varias oportunidades en este evento virtual. Y considero desde la comunicación, en definitiva, que los comunicadores tenemos la necesidad, más que la necesidad, la obligación de ser receptores de estas tecnologías, de estos éxitos que se van teniendo para seducir cada vez a más productores ganaderos a que, bueno, que preñen sus vacas, que sean prolijos, que produzcan más terneros, ya que al menos en estos tiempos la receptividad que tiene toda la cadena cárnica, terminando en la industria y los mercados internacionales, es más que favorable y por lo tanto no hay modo de errarle, Sí. salvo que te venga una seca que te complique la existencia, pero evidentemente también hay herramientas para afrontar esas situaciones. La única que no es fácil afrontar es la parte comercial cuando viene embromada, por decirlo de alguna manera. Así es que Exacto. encantados de haber sido este eslabón entre la investigación, el desarrollo, el conocimiento y el productor, que es en definitiva el receptor
por lo menos queremos que sea el receptor de esta información. Así que, otra vez, muchas gracias por haber participado, Emilio. No, todo lo contrario. El agradecido soy yo por la posibilidad de haber, por la nobleza de ese encare, ¿no? Más de esa manera. Un placer. Muy bien, muchísimas gracias otra vez y en instantes nada más volvemos con este evento virtual destinado al mejoramiento de la cría ganadera. Ya volvemos.